Bueno, estamos en comunicación con el personaje de esta semana, de este mes, en lo que es FM Nexo y en IRA. ¿Por qué? Porque les voy a contar un poquito cómo es todo esto. Hoy inauguramos un nuevo espacio en la mañana de IRA. Esto ya se inauguró en el Nexo Summer. Un lugar para reconocer a esas personas que forman parte de la identidad de Rafaela por su historia, su camino y todo lo que han construido con el tiempo. Este micro se llama El Personaje y en el personaje del día de hoy voy a hacer una presentación de quién nos está acompañando, de quién va a estar charlando con nosotros, porque no es cualquier persona. Estamos hablando de Sergio Gracioli, porque hay historias que no empiezan en un escenario, empiezan en una casa, en una abuela, en una guitarra apoyada en una esquina, esperando ser descubierta. Hay historias que no se eligen, te eligen. Porque cuando la música es parte de tu raíz, no hay distancia, ni tiempo, ni escenario que te separe de ella. Guitarrista, compositor, docente, un artista que hizo de su pasión un camino, de su ciudad una bandera. Hoy el personaje que nos visita es alguien que no solo hace música, la siente, la vive y la transforma en historia. Recibimos en este meet al señor Sergio Gracioli. Hola Sergio, ¿cómo andás? Franco, buen día para vos, para Mari, y a Elena, ¿puede ser? Así es, Muy bien bien pronunciado. Un nombre que nunca había escuchado. Mira vos. Sí, sí, Siempre es poco hay- común. siempre hay una primera sí, vez. y es poco común, sí, sí. Sí, es poco común, sí, sí. Muy agradable, muy musical además. Gracias. Y por supuesto para el querido amigo Julio, ex alumno, a quien yo también conocí cuando tenía mucho pelo en su cabeza. Viste, yo dije eso hoy. Nos mostró videos temprano, al iniciar antes de iniciar el programa. Ajá. Te conocimos a vos también de profesor. Ah, Ahí mira. estabas en el video, por supuesto. Jovencito estaba. Ah, video que- Claro. sí, claro. Un video que tenía Julio, Sí, sí. claro, nos mostró y bueno, ahí te conocimos a vos y a Julio con pelo, bien dicho. Sí, sí. Bueno, Bueno, vamos a empezar a charlar un sí. ratito con vos, Sergio. Y ¿Cómo hay, no? hay preguntas en la mesa que tenemos para charlar con vos. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, yo, por ahí supuesto, está, la ahí del Ale. nombre raro. La del nombre raro. Bien, Sergio, contame un poquito qué tenía la casa de tu abuela que hizo que la música se metiera tan adentro tuyo. ¿Te acordás vos de la primera vez que agarraste una guitarra? ¿Qué sentiste? Sí, la casa de mi abuela tenía algo mágico. También estaba aquí en la casa de mis padres. Pero nosotros nos reuníamos mucho en la casa de mi abuela materna. Y recuerdo una radio. Mirá la importancia de una radio, ¿no? Y que, bueno, yo escuchaba, era muy chico, habrá tenido 4 o 5 años, y escuchaba en aquel momento mucha música folclórica. Claro. Y recuerdo, tengo ese recuerdo muy claro, que en un momento agarré una escoba y me puse a jugar como si tocara una guitarra. Y bueno, mi mamá, mi papá me dijeron, che, ¿te gusta la guitarra? ¿Querés estudiar? Y empecé a estudiar guitarra cuando realmente no tenía conciencia de lo que era la música, Claro. de lo que era una carrera musical o de lo que uno podría llegar a hacer en la vida con una guitarra y con la música. Tenía 7 años. 7 Pero años, muy ese chico. elemento, esa radio, donde se escuchaba mucha música argentina, o por lo menos música en castellano, que siempre digo yo, es una crítica sana a los medios de comunicación, que tenemos que difundir mucha música de autores, de compositores y de intérpretes locales, regionales y argentinos y latinoamericanos, por una cuestión de idioma y porque compartimos además una historia y un presente, ¿no? Ujú. Mira, justo Mari te habla de este lado, Sergio. Justo hablando de autores y compositores, tengo entendido que tenés más de una centena de canciones registradas. ¿Qué en cada uno de esos temas tan propios, ¿no? Y tan tuyos, pero a su vez compartidos, qué hay de tu esencia, qué hay de tu historia personal? Y hay todo, Todo. vivencias, Sí. vivencias propias, la mayoría son vivencias personales. Después hay historias, por ejemplo, del país. Estoy elaborando una serie que
tiene un nombre interesante que se llama Horizonte en Llamas. El primer tema está dedicado a El Cordobazo, que fue un movimiento obrero estudiantil en el año 69, provocado, por supuesto, llevado adelante por trabajadores y estudiantes de la ciudad de Córdoba, que derrocó un gobierno, una dictadura. Imagínate el poder del pueblo unido, ¿no? Bueno, esas historias, que no son personales, pero que forman parte de la historia del país, son digamos, aquellas historias de las que me nutro para componer temas musicales. Y después, bueno, hay lugares que tuve la suerte de conocer gracias a la música, lugares en el mundo, desde, por ejemplo, un río en Eslovenia, o estando ahí esa foto que se veía ahí que estamos con un soldado, eso es en el Festival Internacional de Folclore de Israel, hace muchos años ya, donde íbamos del lugar de alojamiento, íbamos a un festival cercano, íbamos caminando a la orilla del mar Mediterráneo y custodiados por los soldados, cuando había paz en ese momento, ¿no? No la situación complicada que viven hoy los pueblos de Medio Oriente. Entonces, todo lo que uno siente, lo que uno ha vivido y lo que sueña también, lo vuelca en las obras musicales. Hasta el momento son 170 obras que tengo registradas, y son pocas porque si me hubiese dedicado a componer, tendrían que ser muchas más. Pero bueno, lo hago en los momentos en que uno siente esa necesidad de decir algo a través de la música. Sergio, vos pasás por ritmos de toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que más te atrae a la hora de mezclar, de componer y de hacer con otras culturas musicales? Mirá, básicamente lo que vos dijiste, los ritmos populares, los ritmos folclóricos de distintos países. Tengo, por ejemplo, algunos temas que tienen letra, que yo no los canto, yo no soy cantante. Entonces, para grabarlo necesito de una persona que los cante, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un candombe que habla del carnaval uruguayo, tengo un cha-cha-cha que habla de los paisajes de Cuba. Yo no estuve nunca en Cuba, pero hace un tiempo me conecté con una chica de allá, nos hicimos amigos, y entonces el tema está dedicado a ella, imaginando un posible viaje futuro a Cuba y que ella me enseñe a bailar el cha-cha-cha. Eso es lo que dice más o menos la letra, ¿no? Y que después me lleva a pasear por La Habana y esas cosas. Fíjate, eso es un sueño, es algo que se puede dar o no, pero el tema está. Después tengo un joropo venezolano, hay una marinera peruana que se llama Cosa de Negros y que está dedicada a un queridísimo amigo y gran actor argentino que es Juan Palomino, donde él hace una pequeña presentación y también en la mitad del tema hay un breve comentario. En fin, uno se nutre de todo eso que fue escuchando desde chico, desde joven, que forma parte de la esencia de nuestros pueblos latinoamericanos. Somos eso, somos América Latina. Hablamos este idioma, y siempre digo lo mismo, un idioma que fue impuesto hace 500 años por el conquistador español, pero bueno, es el elemento que nos une a los demás pueblos de América del Sur. Y en cada ritmo popular de cada país late la esencia, late la tradición, las costumbres, la herencia que traen esos pueblos. Yo tomo algunos de esos ritmos y sobre esos ritmos compongo alguna melodía. Claro, claramente tu inspiración y tu musa la fuiste encontrando en este camino que iniciaste hace muchos años en Latinoamérica, por todo lo que dijiste anteriormente, ¿no? Por la cultura, por la historia, por el idioma. Y claro, tengo entendido que en este camino, que como dije antes, ya elegiste hace muchos años, te fuiste encontrando con otros pequeños personajes que también son importantes, como Raúl Lavie, espero haberlo pronunciado bien, Javier Calamaro, sí. Fabricio Rodríguez, que me imagino que al ser compañero de caminos y de historias, fueron dejando experiencias en tu vida. ¿Hay alguna anécdota particular que vos digas, de esto no me olvido más, o quizás algo que ellos te enseñaron y que continúa en vos? Mira, por ejemplo, ahí estamos viendo la foto con Raúl Lavie. Sí. Yo tuve la posibilidad de tocar con Raúl aquí en Rafaela y en Buenos Aires. La humildad que tienen esos grandes artistas.
Eso es importante destacar, porque uno los ve por televisión. Bueno, el caso de Raúl Lavie hoy creo que es el cantante con más historia que tenemos, aún vivo y que sigue actuando. Claro. Y vos los ves por televisión y decís, ese es un personaje inalcanzable. Y sin embargo, cuando tenés la posibilidad de conectarte, lo mismo, el Negro Palomino con Juan, Sí. que nos hicimos amigos actuando en un festival en Esperanza, y después seguimos siendo amigos y estamos en contacto de manera permanente, ¿no? Y eso es lo que tienen los grandes artistas, y es lo que te enseñan, y es lo que te hace reflexionar. La humildad tiene que estar en todo momento, en cualquier persona, no solamente en los que nos dedicamos al arte, ¿no? No creerte más de lo que sos, tampoco sentirte menos, Claro. pero no creerte que porque, qué sé yo, tocas la guitarra y viajas por el mundo, sos un Jimi Hendrix. No, uno tiene que seguir siendo la persona que siempre, ¿no? Sergio, y hablando de viajar por el mundo, de anécdotas, de experiencias, ¿qué te dejó tu gira por Italia? Y me gustaría también que hagas un paralelismo entre el público italiano o europeo y el argentino. Mirá, yo a Italia ya hice 11 giras por Italia. Toqué en festivales desde Sicilia hasta la región del Friuli, donde nació mi abuela paterna, hasta el Piemonte. La última fue el año pasado, que tuve la inmensa posibilidad y suerte de hacerla con un querido amigo y artista rafaelino que es Julián Ratti. En realidad yo el año pasado tenía prevista una nueva gira con el trío de tango, ¿no?, del que formo parte. Pero al bandoneonista, maestro Ariel Nicol, que vive aquí en Paraná, lamentablemente por cuestiones de inseguridad, robaron en su casa y bueno, no estaba anímicamente como para viajar. Entonces desistimos de hacer la gira. Y a los pocos días me llama Julián y me dice, Sergio, mirá, me invitó un amigo de Fossano para ir a una fiesta que organiza él, me acompañó. Vamos, le digo. Yo por ahí en muchas ocasiones actúo junto a Julián. Lo importante, ahí estamos viendo algunos afiches, por ejemplo, esa foto que estamos viendo ahora es muy importante, porque estamos en el monumento de los inmigrantes piemonteses en San Pietro Vallemina, esa foto. Y allí se ve en la parte inferior a el presidente de los piemonteses en el mundo, que es Michele Colombino. Ese señor bajito que está en la primera parte de la foto, en primera plana, es Michele Colombino, que este año cumple 100 años, nada menos. Bueno, la cuestión es que nos fuimos con Julián, pero con un trabajo que él ideó, que es un homenaje a todos los inmigrantes italianos y particularmente a los piemonteses que llegaron aquí a Rafaela. Imagínate qué alegría, qué emoción ver a los italianos emocionados, muy emocionados, de ver esas imágenes que había llevado Julián. El trabajo es muy lindo, es un video con relatos en italiano, por supuesto, y Julián va intercalando las canciones que van hablando de cada momento del video. Desde la salida de los inmigrantes en el Piemonte, el viaje en barco, la llegada a Buenos Aires y la llegada a nuestras tierras. Y la verdad que hemos recibido el año pasado un afecto muy especial, pero muy especial, y en particular en dos ciudades, en Fossano, que es una ciudad hermanada con Rafaela, que se cumplen 30 años precisamente ahora de ese hermanamiento, y en un pueblo muy chiquito del Piemonte que se llama San Fronts. ¿Por qué lo nombro? Porque ahí nació el abuelo de Julián. Imagínate cuando llegó Julián con su esposa, con Alicia, ¿cómo nos recibieron el síndaco o el intendente? Nos llevaron a la intendencia, le entregaron una copia del acta de nacimiento de su abuelo, le entregaron un diploma de ciudadano ilustre de San Front, nos regalaron libros con la historia del pueblo. Digamos, un afecto, un cariño que es imposible prácticamente describir con palabras. Bueno, todo eso nosotros encontramos, en mi caso, bueno, yo también soy descendiente de italianos, pero no de la región del Piemonte, pero igual, por donde vayas en Italia y decís que sos argentino, siempre vas a tener las puertas abiertas. Ojo, hay que portarse bien y hay que hacer las cosas bien, porque si no, no te abren la puerta en ninguna parte del mundo, y está bien que así sea, ¿no? Quiero preguntarte, pero que lo resumas en pocas palabras, además de músico, vos sos docente. Además de eso, yo fui docente, sí.
Yo creo que nunca dejas de ser docente. Es la esencia. No. Y No, porque yo di 32 años clases en escuelas de la ciudad y de la zona. Ujú. Aquí en Rafaela trabajé, en la escuela Mario Vecchioli, la mayor parte de la escuela donde soy exalumno. Di clases en la Escuela de la Plaza, en el Colegio San José. Estuve también un tiempo en el Colegio Nacional. Después estuve trabajando en Ramona, en Moisés Ville, donde empecé mi carrera docente, en Sunchales, en Pilar. Bueno, historias muy hermosas, porque la docencia te deja eso, ¿no? Que después te encontrás con exalumnos y te dicen, profe, ¿vos te acordás que me diste clase? Ujú. Y de algunos me acuerdo, pero Claro. como digo siempre, te acordás de los muy buenos y de los no tan buenos. Y De eso te Julito, acordás. ¿por qué te acordás? Ay, pará, ¿Por pará, la cabellera? pará. ¿En dónde está Julio? ¿En cuál de los dos está Julio? ¿En el muy bueno o en el de los que te hacía bueno, renegar es mucho? aplicado. Sí, muy bueno. Pero Muy bueno. ustedes tienen ahí a una persona que sabe más la historia de la música que yo. Mirá vos. Preguntale del rock argentino, preguntale del rock de Rafaela, de los grupos de folclore, de tango. Y Julio es una enciclopedia, Mirá vos, realmente. tenemos una Y joyita. qué importante que se haya dedicado a estudiar Ujú. para sí, ¿no? Claro. Sobre la música, no solamente argentina, sino la música del mundo. Es un erudito, Julio. Y seguimos siendo amigos desde la época de su escuela secundaria, ¿no? Muy bien. sí, Un sí. erudito, me Está encantó. bien. Un apodo nuevo tenés, Julio. Un erudito es una persona, claro, sabia, Claro, muy sabia, inteligente. muy sabia. Muy bien. Sergio, esto es una pregunta meramente personal que me acaba de surgir con respecto al tema idioma, porque en un momento creo que al principio de la nota dijiste que la mayoría de los temas son en español, porque la idea, bueno, es obviamente primar y priorizar nuestras raíces latinas, pero ¿cómo te Sí. llevas con el inglés? No, inglés cero, Ajá. nothing. Nothing, Eh, no. No, a ver, entiendo que es necesario, pero nunca me dediqué a estudiarlo. Sí, por ejemplo, conozco, porque por ejemplo, haber estado en Israel o en Turquía o en Eslovenia o en Alemania o en Francia viví un tiempo, o en Italia, tenías que aprender un mínimo de palabras necesarias, desde el buen día, el por favor, que son palabras fundamentales, al muchas gracias, esas palabras y otras cosas más tenés que aprender. Pero el inglés lo fui aprendiendo, sí, si bien lo estudié en la escuela secundaria, pero lo fui aprendiendo en algunos sitios, charlando con gente, hablando. Que yo digo, por ejemplo, de italiano nunca fui a estudiar, pero lo aprendí en las calles de Italia, hablando con la gente común, hablando con el del kiosco, con el del almacén, con la gente que estaba en el hotel. Aprendés. Y además es un idioma muy cercano a nosotros, el italiano. No es muy diferente. Distinto es el alemán, que es muy, muy difícil. Pero Claro. bueno, inglés muy poco. Muy poco. Bueno, ya para ir cerrando. Bien. Nada, eso, de última que déjeme, de repente Ay, me sí. empiezo a escuchar más fuerte. De repente, bueno, que le deje un mensaje a la audiencia, Sí. que le deje una salutación, ya que me parece que, a mi parecer, es el primer paso por el anexo, si no me equivoco. Sí, es el primer, no, ¿Viste? ¿es el primer paso por Por el la- anexo o ya estuviste en los estudios de la radio, Sergio? Estuve en los estudios de la radio en otro programa, pero para IRA Para es IRA. la primera vez. Bueno, ahí Bien, está. perfecto. Ahí vamos. Ahí está, te ahí dejamos vamos. el cierre de Sergio entonces. Mirá, muchas cosas para decir. En un momento en que el mundo vive una situación de caos, no solamente Argentina, sino el mundo, creo que los seres humanos tenemos que recuperar nuestra esencia, Sí. nuestra esencia humana, nuestros valores de respeto, de solidaridad, de compromiso, de ayudar al otro, de vernos reflejados en el prójimo. Y en el caso nuestro, que somos músicos, yo siempre digo esto: para nosotros la música es un elemento de comunicación que, lejos de competir, como por ejemplo ocurre con el deporte, nosotros no vamos a competir, vamos a hermanarnos, a unirnos con otros pueblos. Así he tenido la posibilidad de tocar en algunos festivales en Europa con músicos de Rusia, con músicos de Ucrania. Fíjate qué cosa extraña, ¿no? Ujú. Dos países que están en guerra. Sin embargo, nosotros en los festivales donde estuvimos
pudimos convivir con los dos grupos sin problemas. Estuve en Israel, en el Festival Internacional de Folclore, pudimos compartir con músicos de Palestina. Hoy eso es un poco difícil que se logre, pero bueno, a eso hay que tender. Ese es nuestro objetivo, lograr la paz entre los pueblos del mundo. La paz porque es fundamental, porque es necesario para que vivamos felices. Ustedes antes hablaban de los países que son felices, al margen de la situación que, por ejemplo, vivimos en Argentina, de la desocupación, de la falta de dinero. Yo creo que, por un lado, hasta el momento tenemos que agradecer que tenemos paz, que es fundamental. Lo demás hay que luchar para lograrlo, obviamente. Y, por último, se me ocurre una frase que decía siempre el poeta Horacio Ferrer, aquel que compuso muchos de sus temas con Astor Piazzolla. Él decía que las virtudes sin coraje carecen de sentido. Yo toco un poco la guitarra, no soy un gran guitarrista, no soy Luis Salinas, no soy Cacho Tirao, pero tuve, gracias también al apoyo de mucha gente, de amigos, de amigas que formaron y forman parte de nuestra compañía, tuvimos el coraje de encarar algunos proyectos hacia el exterior. Y esto nos abrió las puertas del mundo. Y siempre, como decían ustedes al comienzo, llevando el nombre de Argentina y llevando el nombre especialmente de Rafaela hacia distintas latitudes. Eso gracias a ustedes, gracias por esta comunicación, por tenerme en cuenta. Un abrazo a todos aquellos oyentes del programa y bueno, que sigamos por esta senda de reflexión, de pensamiento maduro, construyendo un mundo de paz. Sergio, la verdad que ha sido un placer escucharte, porque más allá de la música, hoy conocimos la historia de una persona que hizo de su pasión un camino de vida, que recorrió escenarios, que formó a otros y que dejó su huella en la cultura de la ciudad. Ahí nos habían dejado una pregunta, un oyente, pero bueno, los tiempos sí, ya son tiranos, no llegamos más, ya estamos muy pasados. Pero sos de esas personas que no solo hacen, sino que trascienden. Así que gracias por compartir tu historia, tus experiencias y tu mirada. Y gracias también por ser parte de este primer personaje de la ciudad en el programa IRA, porque justamente de eso se trata este espacio, de reconocer a quienes construyen identidad no solamente propia, sino de Rafaela. Así que muchas gracias y te mando un abrazo enorme y un aplauso, creo que se merece. Grande Sergio Gracioli, que pasó por el personaje en esta mañana. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Y bueno, en algunas semanas ya les estaré enviando algún parte de prensa por una nueva gira que estamos preparando con el trío de tango para junio y julio. Que tengan muy buenos días. Nos vamos a vender y ya volvemos. Hacemos un break. Se nos acaba el tiempo. Stop. Ya volvemos.